Hoy tenemos como invitado al doctor Rogelio Lozano, que es uno de los, pues yo diría que es de los pioneros en lo que es el control de drones. Antes de que los drones se pusieran de moda, ellos ya estaban trabajando con este tipo de vehículos aéreos. Nos acompaña de la Universidad de Tecnología de Compiègne, aunque él también es director del laboratorio UMI-LAPNIA en Cinvestav, Ciudad de México. Y bueno, les voy a leer brevemente su semblanza. El doctor Rogelio Lozano nació en Monterrey en 1954 y recibió su grado de licenciatura en Ingeniería Eléctrica por el Instituto Politécnico Nacional en 1975, su maestría en Ciencias por parte del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Cinvestav, en Ingeniería Eléctrica, en 1977, y el grado de doctor en Ciencias en Control Automático por parte del Laboratoire d'Automatique de Grenoble, en Francia, en 1981. Se unió al Departamento de Ingeniería Eléctrica en Cinvestav en 1981, donde trabajó hasta 1989 y donde fue jefe de la sección de control automático desde el 85 hasta el 87. Ha sostenido posiciones de profesor visitante en la Universidad de Newcastle en Australia, del 83 al 84, en el laboratorio de la NASA del Langley Research Center, en 1987 al 88, y en el laboratorio de Automatique de Grenoble, en Francia, del 89 al 1990. Desde 1990 es director del CNRS, del Centre National de la Recherche Scientifique, en la Universidad de Tecnología de Compiègne, en Francia, y donde además ha sido editor asociado en revistas importantes como Automática, como Intelligent and Robotics Systems en el 2012, y editor asociado en el Journal of Adaptive Control and Signal Processing en 1988. Ha coordinado en el pasado numerosos proyectos en Francia, sobre todo con respecto a vehículos aéreos no tripulados, y recientemente ha organizado 2 conferencias internacionales sobre vehículos aéreos no tripulados, como es el Red UAS en el 2013 o el Red UAS en el 2015. También ha participado en la organización anual de conferencias internacionales como el ICUAS, International Conference on Manned Aerial Systems, desde el 2010, y es chairman en el ICSTCC en Rumania desde el 2012. Ha sido también cabeza del laboratorio UDIASIC en la Universidad de Tecnología en Compiègne del 95 al 2007, y desde el 2008 es cabeza del laboratorio franco-mexicano UMI del CNRS en Cinvestav, Zacatenco, Ciudad de México. Sus áreas de experiencia incluyen vehículos aéreos no tripulados, submarinos a escala, exoesqueletos y control automático. Y ha sido supervisor y cosupervisor de más de 35 tesis de doctorado y publicado más de 130 artículos de revistas internacionales y 10 libros. Pues es un honor para nosotros tener aquí a Rogelio Lozano. Muchas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias. Espero que no se hayan aburrido de todo lo que contó Diego. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Bueno, sí, me da mucho gusto que me invites, Diego, es trabajo, claro, pero bueno, lo hago con gusto. Mira, dado que estoy trabajando con varios alumnos, sobre todo en el Cinvestav, lo que me pareció más prudente es que les pedí a varios alumnos que me dieran un resumen de su trabajo, y así se los presento rápidamente y ustedes ya irán viendo, también tendrán un panorama de lo que se hace, al menos en robótica, en la UMI. La UMI la creamos en 2008 y digamos, pues ya tiene 13 años, o más de 13 años. Y era un convenio entre el CNRS de Francia y Cinvestav, y hace tiempo nos ayudaba CONACYT, cuando CONACYT ayudaba. Y ese convenio de colaboración
terminó en diciembre del año pasado. Estamos tratando de renovar, hacer otros contactos. De cualquier manera, bueno, con esto de la pandemia yo fui a México en noviembre y he estado cuidándome un poco, es decir, tratando de no moverme mucho, pero ya próximamente esperemos que podamos volver a regresar a México por periodos largos de 1 o 2 meses y así. Entonces, bueno, ya y estamos tratando de hacer otros convenios a ver qué sucede, pero digamos que yo sigo siendo el director de esta unidad mixta internacional en el CIMBESTAB, que se sigue llamando igual, aunque digamos que la aportación del CNRS ya ahorita por lo pronto no es tal. La aportación del UTC sí, tenemos un convenio de colaboración, etcétera. Eso sigue. Y tenemos algunas tesis en codirección. Bueno, tenemos una tesis en codirección entre CIMBESTAB y el UTC. Bueno, entonces estas primeras transparencias, que no son muchas, es sobre un trabajo que le encargamos a Jonathan Flores Santiago, que ya presentó su predoctorado. En el CIMBESTAB se estila que hagan una presentación antes del doctorado. Yo supongo que de aquí a 3 meses se va a presentar ya su doctorado. Y entonces, SANAS es el programa de doctorado que iniciamos ahí en el CIMBESTAB. Es Sistemas Autónomos de Navegación Aérea y Submarina. No, aérea y submarina, sí, es eso, sí. O sea, empezamos con drones, o sea, sobre todo cuadrirrotores y mini submarinos, y después agregamos algunas cosas de exoesqueletos, o sea, ayudas para las personas que requieren ayuda en las piernas, en los brazos, principalmente. Aunque, bueno, es un tema nuevo, interesante, pero difícil. Pero, bueno, se han hecho algunas cositas. Ahorita no les presento nada de eso. Les voy a presentar algo sobre un mini submarino y varias cosas sobre drones. Entonces, una de las cosas, esta persona, Jonathan, es un estudiante que tiene ciertas aptitudes para desarrollar prototipos. Entonces, se nos ocurrió pedirle que, ¿cómo se pasa? Ok. Sí, o sea, una cosa que le decía yo a Jonathan era la siguiente. Hace tiempo, o sea, los cuadrirrotores aparecieron, ¿qué será? Hace como 20 años. Bueno, los nuevos cuadrirrotores aparecieron hace unos 20, 23 años. En la historia ha habido cuadrirrotores, pero no jalaban bien. Pero yo pienso que llegó el momento en el que los motores eran suficientemente ligeros y potentes como para desarrollar lo que hoy se conoce como cuadrirrotores. Y los helicópteros, bueno, los helicópteros, pues sí, sigue siendo, pues, por excelencia, el aparato que puede hacer vuelo estacionario. Sikorsky es el que echó a andar los primeros helicópteros en serie, en producción en serie, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea que ya tienen bastante tiempo. Y la parte esencial, o sea, lo que le faltaba al helicóptero era lo que se llama el plato cíclico. El plato cíclico es es lo que permite que las aspas, el frente del aspa, o sea, o lo que se llama el paso del aspa, varíe. Entonces, hay dos tipos de variación, una variación cíclica y una variación, digamos, cuando quiere uno subir o bajar el helicóptero, utiliza una variación del aspa, pero que es constante con respecto al ciclo. O sea, no es función del ángulo o de la posición angular en la cual está, sino eso se llama el colectivo. En un helicóptero se llama el colectivo para subir y bajar. Si no tiene uno bueno, hace tiempo me divertía yo con un helicópterito
un juguete, pues, digamos que los cuadrirotores no tienen, bueno, la mayoría no tienen paso cíclico, no tienen manera de controlar el paso de las aspas y las controlan por velocidad. Pero como son ligeros, pues puede uno bajar así despacito. Pero un helicóptero, como es más pesado con respecto a es difícil, si controlarlo nada más por velocidad es difícil porque la ventaja del helicóptero con respecto al cuadrirotor es que sus aspas barren un área más grande, entonces pueden aventar más flujo de aire y entonces en forma, o sea, en general tienen para una misma batería, vamos a decir, un helicóptero va a volar más tiempo que un cuadrirotor. Un cuadrirotor, pues parecen mosquitos, ¿no? Porque los motores los hace uno funcionar a muy alta velocidad, ¿no? Y hasta zumban. Pero no son tan eficientes, aunque bueno, según pueden hacer cuadrirotores más o menos eficientes, pero en general no son tan eficientes como un helicóptero. Y una de las preguntas que uno puede hacerse es la siguiente. Entonces, ¿por qué diablos desde hace 20 años hay tantos cuadrirotores? Y bueno, la respuesta es que los cuadrirotores, a pesar de que no son tan eficientes y que hay que estarles cargando la batería muy seguido, tienen una ventaja sobre el helicóptero. Son muy simples mecánicamente, ¿de acuerdo? Y eso, o sea, eso ha hecho que la investigación con los cuadrirotores se pueda hacer más rápidamente, más en forma más económica. Porque si uno va y compra un helicóptero, o sea, con su rotor grande, etcétera, su plato cíclico, su rotor de cola, lo más, para comenzar, empezar a aprender a pilotear un helicóptero, aunque sea de juguete, pues toma más tiempo. Y cuando llega a suceder un accidente, pues el problema es que se está uno ahí para componer uno de estos. A veces tiene uno que pedir piezas. Muchas veces lo primero que pega es el rotor, pega en donde quieran, en algún mueble, en el suelo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el plato cíclico que tiene abajito del rotor, pues se truenan todas las uniones con los 2 o 3 conexiones que tienen con servomecanismos, las truenan. El eje principal que va desde arriba del rotor hasta abajo, donde están los engranes, se tuerce. El rotor de cola también se rompe, o sea, son varias cosas que se rompen. Pues desde pedir piezas hasta reemplazar todo eso, se toma una semana fácil. Y uno de estos cuadrirotores, yo los he visto que los truenan y al ratito ya los echan a jalar. ¿Por qué? Porque el motorcito difícilmente rompen un motor o el eje del motor. Lo que se rompe es el aspa. Entonces tienen ahí un conjunto de aspas, nomás la quitan, la ponen y ya están volando. Y eso, que no es muy científico y todo lo que ustedes quieran, ha hecho, al menos en los laboratorios, en el laboratorio de aquí de Francia y en el de México y en otros laboratorios, ha hecho que los experimentos y toda la investigación que se hace vaya más rápido y a un costo menor. Entonces no hay que despreciar esta parte de que la complejidad mecánica del helicóptero ha hecho que no se en los laboratorios así de control no se investigue tanto. Entonces, perdón por ser tan largo, entonces a lo que yo les decía a Jonathan, le digo, es que sería bueno simplificar mecánicamente, o sea, tener un rotor grande es definitivamente bueno, barrer un área grande, pero entonces sería bueno que el plato cíclico, pues ya sea que no tuviera o que fuese más simple. Entonces, déjenme ir avanzando, porque si no, entonces, por ahí vimos
una persona que estaba desarrollando un helicóptero, o bueno, esto que ven ustedes aquí, que es un coaxial, o sea, dos rotores que giran en sentido contrario, contrarrotativos, y que no tenía plato cíclico. Y en realidad lo que hizo es lo siguiente. Cada uno de estos motores, el eje lo conectan a una pieza en donde va a pivotear las dos aspas que están aquí. Pero la forma de pivotear, si se fijan, tiene aquí, o sea, esta pieza va a conectarse aquí y esta otra acá. Y entonces, con ese tipo de conexión, si el pivote estuviera vertical, pues esto sería, hay muchas piezas así en el mercado, o sea, si nada más las aspas pueden girar alrededor de ese pivote vertical. Pero cuando el pivote está inclinado, como está aquí, entonces al girar, va a girar sobre este pivote y entonces el aspa va a cambiar de paso. Es decir, la inclinación del aspa va a cambiar. Si ustedes la mueven hacia adelante, va a moverse el paso hacia un lado, y si la mueven hacia atrás, se va a mover el paso en sentido contrario. Entonces, este tipo de mecanismo, bueno, es muy simple mecánicamente, no requiere plato cíclico, pero lo que requiere es, es un control. O sea, ¿cómo hace uno para que el aspa se mueva? Pues lo que uno hace es variar la aceleración angular en este eje. Ese es el precio que hay que pagar. Hay que trabajar más sobre aquí tenemos algunos dibujos. Acá está la misma pieza hecha en aluminio, ahí en el laboratorio. Bueno, miren, ahí se ve un video. Y bueno, no se alcanza a ver, o sí, quizá, se acelera y se desacelera. Entonces esas piezas, una se hace para adelante, otra para atrás. Ese es el truco de este mecanismo. Entonces, a su izquierda tienen ustedes un plato cíclico normal. Entonces, vean ustedes que tienen, estos son donde se agarran los servomecanismos. Estos son donde se agarra el aspa para mover su paso. Son dos aspas. Etcétera, mecanismos, el eje sobre el cual esta unión aquí va a subir y bajar, etcétera. Muchos tienen tres servomecanismos. Y acá está el que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? Bueno, acá no les voy a hacer todo esto, pero digamos que lo que es importante es, bueno, obviamente el ángulo de ataque del aspa va a variar, y en función de la aceleración, pues esa variación puede ser de pocos grados o muchos grados. Y entre mayor sea, pues obviamente el ángulo de ataque será mayor, entonces vamos a crear un torque mayor. Y después, una de las variables, pues, bueno, una variable claramente es el ciclo. Este ciclo tiene que estar sincronizado con respecto a la rotación del motor, a la velocidad a la que está girando el motor. Después, uno puede, el momento en el que se inicia, eso lo puede uno variar electrónicamente, ¿de acuerdo? Para hacer que el helicóptero se vaya hacia adelante o hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces se puede mover el momento inicial en el cual empieza a hacer la aceleración. O sea, tienen que acelerar en un momento y decelerar en otro momento y llegar al mismo punto, ¿de acuerdo? O llegar a la misma velocidad a la cual estaba trabajando ya el rotor. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, después, pues aquí nos explica, Jonathan utilizó un Arduino.
requiere de tener un encoder magnético, porque sí se requiere tener la posición del rotor, a medirla, ¿de acuerdo? Entonces él utilizó eso, es una parte importante que tiene que tener. Después un controlador, un autopiloto que siempre se tiene, y ya después cosas de posicionamiento que ahorita no vienen mucho al caso. Entonces controla, viene ese control de aceleración para ¿qué más les puedo decir? Bueno, platica un poquito del efecto de cómo está midiendo la posición angular del rotor, pero bueno, no creo que tenga mucho caso ahorita. Después ya, si quieren, ya le puede hacer más modelos de esto, pero prefiero, si a lo mejor dejar tiempo para preguntas, y déjenme ver si tengo aquí, vamos a ver, aquí está un video de cómo le quedó. Eso obviamente se los tomó un buen rato en hacerlo funcionar. Ok. Vamos a ver este otro, a ver. Y esto lo hizo en un momento que nos dejaron entrar ahí, que lo dejaron entrar al Simvestab para hacer las pruebas. Todavía le falta un poco de control, pero bueno. Entonces vean, y también pude percatarme de que porque no sabía manejar helicópteros, pero bueno, pude percatarme que lo estrelló varias veces y efectivamente a las horas ya lo tenía reparado. Entonces dice uno, ok, esa era la parte interesante de esta cosa, pues que lo puedes reparar rápido. Ok, si quieren, no sé si quieren, si tienen preguntas para esta parte de la plática. ¿Diego? Diego. Sí. Creo que no, si no podemos continuar y al final juntamos todo. Bueno, sí. Sí, si quieren abrimos un minuto los micrófonos, a ver si alguien quiere... Claro. Están abiertos los micrófonos si alguien quiere hacer alguna aclaración. Si no, también la pueden ir escribiendo. Hola, una pregunta. Claro. Adelante, Héctor. Hola, Rogelio, buen día. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta de esta parte en cuanto al control de bajo nivel de este mecanismo. ¿Se facilita respecto a los normales o cuál es tu opinión? Bueno, sí lleva a este estudiante le tomó un buen ratito. Es buen alumno, o sea, desde el punto de vista, le gusta menos la teoría de control, pero le gusta más el prototipado, o sea, el hacer prototipos así. Entonces, yo creo que le tomó buen tiempo, bueno, primero encontrar el sensor para la posición, todas estas cositas. Lo que es el autopiloto no es tanto problema. Luego fue encontrar el buen ángulo, porque el ángulo en el cual pivotean sus aspas, el buen tamaño de aspas, estuve trabajando un rato en eso, y después entender esto de acelerar y desacelerar, y tenía un miedo. El miedo era que pues como este motor iba a estar trabajando en aceleración y deceleración, pues que fuese a calentarse mucho el motor. Entonces, desde el principio sí pensamos en un motor un poquito más sobrado para que no se fuese a calentar. Y parece ser que no se calentó tanto. Ahora, luego, otro asunto sería ver si bueno, mecánicamente no hay problema, es más sencillo que un helicóptero normal. O sea, las piezas que se pueden romper cuando se cae son mínimas, son las aspas nada más. No el eje, porque el motor es hasta arriba, o sea, el eje no se dobla como en el caso de un helicóptero clásico.
El control es un poquito menos fino, yo diría. Un helicóptero es sí más bonito, más fino, pero cuando se te rompe, a veces ya no quieres continuar. Entonces sí se desmoraliza uno mucho con un helicóptero clásico. Y este es casi como un quadri en el sentido que es mecánicamente sencillo. O sea, no se va a romper la ley de control que es virtual, que es un plato cíclico virtual. No se va a romper esa. Entonces vuelven a comenzar. Entonces, una vez que tiene uno ahora, no sé qué tanto, lo que no sabemos es si esto se puede escalar, si se pueden hacer más grandes, si salga, digamos, porque sí se requiere energía para estar moviendo las aspas, para estar haciendo la aceleración, deceleración. Entonces, pues sí, ese es el precio a pagar. Pero bueno, al menos, pues es un intento de innovación. Ok, está interesante, muchas gracias. Bueno, empiezo otro. Ok, déjame ver. Con la presentación y al último seguimos con las preguntas. Sí, déjame ver cuál. Y bueno, un comentario breve, pues lo interesante es que pues todavía se pueden hacer cosas a bajo nivel, ¿no? Buscando innovar, ¿no? En los mecanismos. Sí, ese es quizá el mensaje de esta plática que vamos a ver, pues no sé, monitoreo. Bueno, si quieres se lo voy a presentar, pero lo voy a hacer rápido porque, pues yo, ahora, ya que hay gente que trabaja en imágenes, les voy a presentar esto, pero lo voy a hacer rápido porque Diego sabe que yo no soy un experto en tratamiento de imágenes. Pero bueno, este hombre, Donovan, acaba de terminar su tesis, entonces él trabajó en el monitoreo, seguimiento de un camino con un cuadrirotor para, ¿cómo se llama? Para checar el cultivo de agave. Entonces eso porque un agricultor le decía que el agave, pues, toma mucho tiempo en crecer, son muchos años, y de repente, cuando ya que está empezando a tener ya que va a producir, a veces se lo roban. Entonces, pues estábamos viendo, a ver, y a veces quitan el agave y le ponen uno más chico, en fin, todo tipo de barbaridades, perdón. Entonces, nos pareció que estaba justificado, ¿no? Y de cómo hacer un chequeo, una verificación rápida usando un cuatrirrotor. Entonces, este hombre, Donovan, empezó a hacer varias cosas para hacer pues el cuidado automático de plantas de agave. Entonces, empezó, pues mucho de lo que hizo fue cosas de visión. Entonces utilizó una de las, no voy a saber qué, aquí está escrito, pero bueno, decía, quiso segmentación, detección del centro del agave, y luego conteo de las plantas utilizando redes neuronales. En fin, hizo todo eso. Hay un artículo que se publicó por ahí en una revista que se llama Drones, cuestión de enviarnos un correo y si les interesa, se los mandamos. Bueno, todas esas palabras seguramente los que trabajan en imágenes las conocen: normalización del color, tratamiento morfológico, ventaneo del color. Aquí son varias fotos que se hizo con una cosa que se llama ortomosaico. Luego les empezó a ver dónde estaban las plantas que estaban siendo detectadas. Y luego trabajó un buen rato en diferenciar las zonas donde hay una planta, donde hay un agave, y zonas en donde más bien hay tierra.
Y luego también con un pues de tratar de detectar los surcos. También era una parte de utilizando también otros instrumentos como un láser, un aparato de láser. Y después otros métodos para detectar cuál es el centro del agave, tratando de, bueno, pues lo que él decía es que no se habían utilizado estos métodos en particular, o sea, sí se han utilizado para plantas, pero no para los agaves. Entonces, los agaves tienen una forma muy particular, que tienen pues las pencas, que son en forma ya saben, de puntas, que parten de un centro. Entonces, esa forma pues la tuvo que estudiar para decir qué es un centro y dónde se intersectan las líneas que se detectan, etcétera, etcétera. O sea, este trabajo fue más de visión que de otra cosa. Entonces, bueno, les presento las fotos, en fin. Y llegó hasta a tener bueno, por ejemplo, yo sé que hay otros métodos. Él utilizó un clasificador de tipo HAR, y me acuerdo que tuvimos muchos problemas en la publicación porque nos pedían otro tipo de clasificadores como el de YOLO, que resulta que nuestro estudiante no lo conocía. Y bueno, total que hicimos una comparación del método propuesto con respecto al HAR, etcétera. Eso es lo que hizo este hombre. Bueno, nomás eso les quería presentar. O sea, este trabajo fue más. Y él también desarrolló un cuadrirotor específico para poder cargar la cámara que se necesitaba, etcétera, varios instrumentos que se requerían, el GPS, etcétera. Entonces, la gente que esté interesada nos puede pedir una copia del artículo. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, por ejemplo, este otro es, bueno, me estabas hablando de Adrián. Adrián trabajó mucho, o sea, trabajaron en paralelo estos dos jóvenes, Miguel y Adrián, en el desarrollo de un mini. Una vez que trabaja uno pues en la parte de control de un cuadrirotor, se da uno cuenta que hay cosas parecidas con un mini submarino, a diferencia que son más lentos y que pues, se tiene uno que preocupar porque todo esté bien sellado y que no le entre el agua, pero la parte de control se parece, nada más, hasta es más tranquila en un submarino. Y tienen rangos, obviamente, aplicaciones muy diferentes. Entonces, estos dos estudiantes, en particular Miguel y Adrián, pues trabajaron mucho en por ejemplo, se compraron algunos al principio, algunos mini submarinos, pero muchos otros como lo desarrollaron esos alumnos. No les voy a detallar todos los modelos matemáticos que muchos están basados en un autor de Noruega que se llama Fossen. Pero bueno, la parte del esquema de la configuración, o sea, hay un estudio de configuración de número ¿cómo se llama?, de motores que se usan y de que según el número de motores, pues tienen ustedes más o menos control del submarino. Creo que está completamente actuado. Sus motorcitos, pues me acuerdo, siempre son, al principio tenemos muchos problemas para comprarlos porque en Estados Unidos queríamos comprarlos y como que no les gustaba. No les gustaba vendernos motores. Como que es parte de, pues no sé, como que no les gusta que avance uno en esto, ¿no? Bueno, este es más o menos el tipo de cosas que se requieren
sobre todo los thrusters, o sea, los motorcitos, luces, el mismo Pixhawk que usamos para los quadris se puede usar también para los submarinos. ¿Qué más? Pues sí, redes de comunicación. Este tenía un cable. A veces puede no trabajar sin cable, pero bueno. Cámaras, etcétera. Y son cosas típicas. Estas son fotos del aparato que desarrollaron ahí en la uni. Una buena parte del trabajo son los famosos O-rings, que son estos sellos que vienen sellos que vienen por varios lados. Tiene uno que ponerle unos sellos especiales con o sea, digamos que, vamos, si ustedes, o sea, el O-ring es un sello especial que hagan de cuenta que, vamos, si va uno a ponerle una tapa, es una tapa así a una parte redonda, uno puede decir, pues le pongo un hule ahí y ya con eso. Pero, bueno, obviamente con eso van a lograr tapar un poco que no entre el agua, pero si quiere uno todavía más, vamos, que resista más presión, entonces tiene uno que grabar, hacer un surco al lugar donde va a venir la tapa, tanto del lado de la tapa como del lado del envase, y luego ponerle ahí ya no es una junta plana, sino es como una cosa redonda, circular, pero de sección redonda. Y entonces pone uno la tapa y ya la puede uno atorar, bueno, amarrar asegurar con tornillos. Entonces a los tornillos, cuando los va uno apretando, lo que hacen es, en esos dos surcos que tiene la tapa y el envase, pues ahí está la junta, y entonces como que la aprieta uno más, se permite que la apriete uno más. Entonces eso permite poder ir a profundidades más grandes. Y si quiere uno todavía ir más allá, pues tiene uno que poner dos de esas juntas que se llaman O-rings o anillos en O. Puede poner uno, 2, 3, 4, 5, no sé, para ir más allá. Nosotros, bueno, a lo más me decían que puede uno ir a 100 metros, pero obviamente nunca tuvimos la oportunidad de ir tan profundo. ¿De acuerdo? No sé si tengamos, ¿qué me dio este hombre? Bueno, ahí hay luego otras cosas para localizarse. Lo hacíamos, compramos una piscina inflable y esas fotos las tomaron ahí. ¿Qué más podemos? También estas son fotos no sé, yo creo que un día andaban también en seguimiento de trayectorias, también se hacen. Estas son publicaciones del grupo. ¿Qué más puedo decir de esto? Hay un video por ahí, déjenme sacarlo. Chihuahua. No se quiso abrir. ¿Cómo se le hace? No sé por qué no se quiere abrir. Acá está. Vamos, sí o no. Vamos a ver. Ahí está. Ahí va. Bueno, les muestra cómo se armó todas
las piezas que tiene, en fin. Entonces tiene un cablecito para pasar información. Antes íbamos a una piscina, pero con esto, no sé, nos quitaron el permiso para ir a la piscina, entonces nos compramos una alberquita chiquita. O sea, ahí nada más están demostrando la maniobrabilidad del juguetito. O sea, con respecto a digamos, en los cuadres tenemos un paquete de cuadres que andan por ahí. De submarinos no tenemos tantos, cuestan mucho más caros. Entonces, hemos trabajado, viene por versiones, ¿no? Entonces, la primera versión y se está 1, 2, 3 años con una versión y luego ya pasa uno a la otra. Hay muchos problemas de detección, de localización, y obviamente, pues, no hay GPS en los submarinos, entonces es más difícil. Y hay muchos trabajos de tratar de detectar la pared de la piscina, cosas de esas. Todo esto no sé qué sea. O quizás también, no sé. Bueno, esas son cosas que vieron. Es que también hicieron un viaje a Mérida y entonces tuvieron la oportunidad de ir a meter el submarinito pues en la playa, ¿no? Y entonces yo creo que hicieron algún tratamiento de imagen. Ese es el grupo. A ver, déjenme pararlo aquí. Bueno, aquí está Filiberto, Adrián, Miguel, Luis Ángel y Estela. No, Elba, perdón, que también trabajaba en aquel tiempo. Y este grupo, bueno, al cabo de los años también trabajó con 2 grupos en Francia y participaron en concursos. Hace tiempo había concursos en una parte, en una ciudad de Italia. Entonces, varios años estuvieron participando. Ahorita con la pandemia y todo eso se puso en descanso. Bueno, pues no sé, Diego, no sé cómo ves la cosa, si por aquí le paramos. Sí, yo creo que dejamos unos minutos para preguntas. Preguntas. Bueno, esa última parte, al parecer, lo que están haciendo es como reconstrucción de ambientes debajo del agua. Por ahí me habían comentado. Sí, hay varios trabajos que se han hecho, sobre todo, por ejemplo, para localizarse con respecto a una pared o cosas así. Entonces ponen sensores, entonces empiezan a desarrollar cosas de localización, que es una cosa muy difícil en el agua. Es muy, muy difícil. Pero todo viene. Claro. Hay otras gentes que tratan que ponen, por ejemplo, un barco, y entonces el barco empieza a emitir señales. El barco sí se puede localizar con respecto al GPS y envías ciertas señales, y entonces luego hay trabajos para tratar de localizarse, un submarino que se localice con respecto a ese barco. Cosas así. Pero bueno, también pues, mucho han hecho. ¿Sí? No, nada más invitarlos, pueden abrir sus micrófonos si alguien tiene alguna pregunta. Pero continúa, Roger. Sí, decía que se desarrollaron muchas cosas más. Algunas gentes que trabajaron en estos problemas ahora se pasaron al área de vehículos inteligentes. Tenemos una alumna por ahí que empezó con asuntos de localización, y entonces trabajaba mucho con señales, y ahora está haciendo una tesis en asuntos de vehículos inteligentes, es decir, coches que se van siguiendo y luego
un coche pasa, por ejemplo, por un crucero y ve no sé, algo que le llama la atención, por ejemplo, ve la posición del semáforo, por ejemplo, y luego ve la posición con respecto a sí mismo y continúa, ¿no? Entonces los otros coches pueden hacer lo mismo y entonces ver el semáforo y localizarse con respecto al semáforo, y entonces empiezan como que y comunicarse con el coche, y entonces eso puede redundar en mejorar la localización de, pues de los propios vehículos o del semáforo con respecto a cada vehículo. O sea, el hecho de ver un mismo, digamos, objeto con diferentes vehículos, con diferentes cámaras, que están supuestamente localizados con GPS, lo que sea, puede permitir mejorar la medición de las posiciones poco a poco. O sea, pasa uno, pasa el otro, le pasa la información, entonces eso puede hacer que se mejore la calidad de la localización. Y esta persona, esta muchacha, antes trabajaba en esto de localización abajo del agua. Y bueno, el tema de localización bajo el agua siempre siempre a la fecha es un tema abierto y un reto, ¿no? Los invitamos a que hagan alguna pregunta, si alguien más quiere participar o comentar algo. Hola, pueden abrir sus micrófonos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tu plática, Rogelio, muy interesante. Gracias. Yo soy Rafael Murrieta, soy investigador aquí en CIMAT. Ya ves que estamos empezando con un programa de maestría aquí en robótica. Entonces, pues te quería yo invitar a que en un futuro tratemos de establecer colaboraciones entre la unidad que diriges y los compañeros en Zacatecas y aquí en Guanajuato. Creo que podríamos potenciar nuestras capacidades si trabajáramos en conjunto. Pues muchas gracias por el ofrecimiento y sí lo acepto. Vamos a ver que nos deje trabajar la pandemia, pero parece ser que está cediendo. Está cediendo, ¿verdad? Tú ahorita estás en Francia, ¿verdad? Ahorita sí estoy en un pueblo que se llama Compiègne, que pues aquí dirigí justamente a Diego. Bueno, con otra persona, sí. Pero si vienes o sea, vas a pasar tiempo, bueno, como dices, cuando la pandemia lo permita, vas a pasar tiempo en México. Así es, ahorita muy probablemente tengo boleto para el 20 de julio para ir para allá, para pues, a trabajar ahí con la gente de Simvestab. Pero no se apuren, o sea, si ven algún tema, si ven alguna forma o sea, no necesariamente piensen en que tenga que ir o algo, en fin, puede ser, pero no necesariamente, se puede uno contactar así como lo estamos haciendo. Claro. Una pregunta, Rogelio. Por ejemplo, este submarino, ¿como cuánto, cuál es su costo? O sea, si es... Ándale. Híjole, ahora sí, creo que yo sabía, pero lo que sí te sé decir es que es mucho más caro que un cuadri. Sí, ¿verdad? Sí. Se ve. Sí, a veces nos decían, vamos a ir a probarlo en no sé qué laguna, de no sé qué. Y yo les decía, híjole, pues sí, si quieren, pero fíjense bien, porque, bueno, antes teníamos la colaboración con CNRS, entonces teníamos recursos. Hoy en día, pues ya no. Entonces yo les digo, ¿saben qué? Mejor amárrenlo, pónganle un cable, pónganle algo, porque es bien fácil perder estas cosas pues se enreda en un matorral o lo que sea. Y sí me daba miedo. Entonces, pues afortunadamente creo que no pasó, pero sí es un problema perderlo. O sea, un cuadri, ya hemos perdido cuadris y son más baratos. Sí. Creo que en el mercado hay unos así, varas en $3,000. Ok. No, pues muy interesante. Muchas gracias, Rogelio, y pues estamos en contacto. Está muy bien, gracias. Yo tengo una pregunta.
Sí. Me parece muy interesante cómo trabajan pues ustedes en el diseño de los mecanismos, lo cual les permite pues tener arquitecturas abiertas que les pueden meter pues Exacto. controladores de los que quieran, ¿no? Porque pues Sí. luego uno está limitado que si se compra su dron, pues ya luego es difícil entrar a las Abrirlo. entrañas. Ajá, Sí, exacto. así es. Y bueno, eso está muy interesante de su investigación, aunque pues sí es complicado porque también, digo, el conocimiento que ustedes tienen, la experiencia, pues les permite ya ir desde cero prácticamente, ¿no? Entonces está muy interesante. Pero Mira, sí, sí, perdón. mi pregunta iba en el sentido de que justamente al tener ese tipo de arquitecturas abiertas, ¿qué tipo de controladores son los más socorridos en su laboratorio? ¿Tipos robustos, adaptativos, predictivos? ¿Qué tipo de controladores son como que los más usuales en sus Sí, sí, investigaciones? entiendo tu pregunta. Mira, nada más, digamos, desde el principio, bueno, te diré que obviamente pues yo soy más un investigador, más de control que yo, no sé, fue hace como 23 años que, por dos razones yo diría principalmente. Tengo un hijo que hace como 20 y tantos años, pues empezó a apasionarse por los avioncitos y los helicópteritos y cosas así, y me estaba saliendo caro. Y poco a poco empecé a ver pues la necesidad de control, mejorar el control de lo que podía uno comprar como avioncitos o helicópteritos. Ujú. Eso, de hecho, hoy en día, él tiene más bien una pequeña sociedad y trabaja con Parrot, que es la compañía que hace el dron francés, vamos a decir. Sí. Pero esa fue una de las razones. Él, con su empeño de trabajar con esas cosas, con ese gusto por ese hobby, pues sí me Ujú. fue orillando. Yo antes nada más hacía teoría, ¿no? Y otra razón también son, digamos, alguna persona que evaluó mi currículum me decía, no, es que haces pura teoría, pero no haces nada en la práctica. Entonces, entre Ujú. esas dos cosas, me empecé a meter al control de drones. Ahora, pues definitivamente, voy a decirlo de esta forma, ha sido una relación con mis alumnos, Diego incluido, en cuanto a que, o sea, uno no puede hacer todo. Entonces, si acaso yo participaba más en el diseño de la ley de control, en cómo Ujú. presentarla, así, y los alumnos pues se dedicaban más al diseño de los prototipos. En el caso de Diego, pues era la parte del tratamiento de imágenes. En un inicio nosotros no metíamos cámaras para nada, era un territorio para nosotros que estaba, para Ujú. nosotros no era posible porque no nos presentábamos, no teníamos a nadie en el grupo que se dedicara al tratamiento de imágenes. Pasamos varios años así. Yo solicité ayuda a gente del área y todos desdeñaron trabajar con nosotros porque era poca cosa. Así fue, ¿eh? Y el primer alumno que lanzamos en esa dirección fue Hugo Romero, que ahora está acá en Pachuca. Y probablemente el segundo, no sé, no, probablemente estuvo antes Ernesto, ¿no? ¿No digo? Ernesto Gómez trabajó antes y ya después Yo vino. Ernesto no lo alcancé a conocer, pero Ok, pero pasó antes que tú y después viniste tú. sí. Entonces, esos tres alumnos, al menos acá en Compiègne, fueron los que abrieron la brecha en la parte de imágenes. Eh, pero al principio no sabíamos bien cómo hacerle. Yo me cansaba de, de tocar la puerta en la gente de tratamiento de imágenes y no consideraban que fuera interesante para ellos. Ahora, es cierto que pues como en México, ¿no? O sea, pues no sé si nuestro primero o nuestro segundo jefe es el SNI. Entonces, pues tenemos que publicar.
Entonces hay que ver, también tienen que estar trabajando en cosas que funcionan. Ahora, hoy en día, pues nos piden hasta que sea útil en no sé cuántas formas. No quiero hacer política, pero sí nos piden que, pues, que sea útil para la sociedad mexicana. Y cuando dice sociedad mexicana, están hablando de, pues, de mucha gente y como que a veces dices, híjole. Bueno, como que piden, como que están pidiendo mucho, ¿no? Pero al menos tienen uno que publicar. Entonces, para publicar, pues tiene uno que innovar. Entonces, si nada más hace uno innovación tecnológica en estos campos, se va a menos que sea muy, muy buena innovación tecnológica, pero en general se topa uno con problemas porque las revistas, hay pocas revistas así de ese estilo y casi todas tienen que haber una parte de teoría, de desarrollo matemático. Entonces hay que estar muy abusados de esa parte. Ahora, en la pregunta también venía lo de que los aparatos estén abiertos, es decir, sí, sufrimos mucho de eso. Compramos muchos aparatos que les tuvimos que quitar el control porque no nos servían, porque ya estaba ya todo hecho, ¿no? Entonces, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Entonces, sí, andábamos siempre buscando, ya sea hacer completamente pues comprar las piezas, armar los multirotores y luego comprar un autopiloto que permita efectivamente meter su propio control. Y no respondió todavía la pregunta, pero bueno, esos eran problemas en cuanto a que lo que compramos de repente mal, aparatos que luego no usamos porque ya venían todos controladitos y entonces ¿qué publica uno? Entonces, de repente, pues yo me acuerdo, Intel sacó de repente una serie de cuadrirotores que con buena potencia, o sea, de repente aparecen oportunidades. Y luego apareció este autopiloto, oh, ya se me olvidó el nombre, Diego, ¿cómo se llama? Sí, el bueno, PixHawk, supongo ser. El PixHawk, ese apareció en cierto momento. Antes no había nada de eso y es más, muchos grupos estuvieron invirtiendo mucho tiempo, iba a decir perdiendo tiempo, pero no, invirtiendo mucho tiempo en tratar de ponerse de acuerdo para desarrollar estas cosas y que no se pues que no les costaran tan caras, que no sé, por un lado, que las pudieran hacer entre muchas gentes. Eso tenía ciertas ventajas. Una desventaja es que algunos miembros de esos grupos más vivales pues se tomaban las ideas de todo y luego hacían una aplicación y una venta, o sea, hacían cosas para vender. Entonces tenía que protegerse para que nadie en el grupo se robara toda la información de los demás y la vendiese. Entonces, sí, esas son partes así, no muy científicas, pero que sí, por ahí pasamos, o sea, discusiones de ese tipo. De hecho, en cierta forma también, por ejemplo, Parrot, que es el grupo francés que hizo el primer dron francés, el Parrot, los primeros, pues ese grupo se hizo en cierta forma dentro de entre la gente que andábamos trabajando en eso, que tenían un poco más visión que otros como yo, y que dijeron, no, el secreto está hay que sacar un dron que se venda y que se venda bien, aunque sea barato, costaban 300 euros los primeros que lanzaron ellos, pero que se venda por no sé, por medio millón de ejemplares o cosas así, que es lo que hicieron. Entonces hay gente que tuvo esa visión, yo no. Mis alumnos, a lo mejor yo decía, pues si alguien lo va a hacer, que lo hagan mis alumnos. Y no sucedió. Entonces, es otra parte del desarrollo también interesante. O sea, a lo mejor la gente que desarrolló el Parrot son gente iba yo a decir como yo o como mis alumnos, pero probablemente más concentrados, con una visión más clara. Y probablemente no estaban pensando en que, ay, el SNI
me va a evaluar mis publicaciones, y entonces esto y lo otro. Probablemente, pero a lo mejor ahora que se toman en cuenta la creación de empresas, pues a lo mejor si hubiéramos desarrollado una empresa como Parrot, a lo mejor estaríamos ahí. A lo mejor no andaríamos pidiendo nada, Leslie. Lo más probable. Entonces, bueno, ese es lo que puedo decirle con respecto a esa pregunta. También había la pregunta de qué tipo de controladores. Sí, también. Muy interesante, porque eso es lo que, digamos, obviamente, en un principio, hoy en día batallamos más para publicar. Hace 20 años hacíamos cualquier cosa, se publicaba. Lo digo o sea, no es modestia ni nada, es la realidad. Cuando comenzamos, pocas universidades estaban trabajando en esto, algunas consideraban, yo pedí permiso a que era mi jefe inmediato aquí en la universidad para ver si este tipo de investigación no se iba a considerar, que se considerara como tal, que sí era permitido. O sea, a ese grado, hoy en día parece increíble, ¿no? Pero yo pedí permiso. Y le pensaron un rato, un par de semanas, y dijeron, no, pues sí, yo creo que sí. Así, sonó muy convencidos. Entonces yo empecé a sacar el modelo de los cuadrirotores, a comprar sensores, y hasta me dieron un pequeño capital para invertirlo. Pero no estaba, en una universidad no estaba dicho que uno debiera ponerse a hacer hobbies. ¿Ves? Bueno, eso es por un lado. Esa es parte de la historia. Hoy en día no, eso ya está completo. Es más, hoy en día más bien se podría uno preguntar por qué continuar trabajando en este tema. O sea, si realmente se quiere... Hubo gente, hay un grupo fuerte en Francia, que son gente que antes trabajaba en todo lo que es la manipulación de material radioactivo. Ya se me está escapando el nombre, pero son gente muy, muy buena, de muy buena calidad, que empezaron a trabajar en Quadris, y un buen día se reunieron y dijeron, hasta aquí, nosotros no vamos a trabajar en Quadris. Tomaron una decisión así, y yo me sorprendí y todo, pero bueno, es que ellos tenían otro mercado, tenían otras cosas, entonces tomaron una decisión, decir, no vamos a trabajar en eso. Y bueno, probablemente no se arrepientan, porque el mercado se ha convertido en algo mucho más competitivo de lo que empezó hace 20 años. De hecho, sí, muy competitivo. Entonces, desde el punto de vista de publicaciones, nosotros le metíamos una hélice más o una hélice menos, ya teníamos otra publicación. Pero bueno, claro, le metíamos un poquito de ecuaciones, etcétera. Los controladores, el que metimos es lo que sucede es que el cuadrirrotor se puede ver como, digamos que lo puede uno analizar, digamos, separar en la parte longitudinal, o sea, hacia adelante y hacia atrás. O lateral, que es lo mismo, ¿no? Lateralmente, el modelo lateral, que son iguales, ¿no? Y esos modelos, digamos que el modelo más sencillo es el de subir y bajar, ese es como un doble integrador. El modelo de inclinarse e irse hacia adelante es más que un doble integrador, es más bien cuatro integradores en cascada. Lo mismo para la parte lateral. Y luego viene el yaw o guiñada, que son como dos integradores también. Entonces, como viéndolo desde ese punto de vista, hace mucho tiempo apareció un artículo de un investigador de Estados Unidos, de Santa Bárbara, que se llama Andy Thiel, en donde él presentaba un algoritmo de saturaciones anidadas para resolver el problema de control ¿cómo se llama?, de integradores en cascada, para los cuales la entrada tenía una cota predefinida. Y entonces pues a mí me pareció interesante y que se parecía a lo que estábamos teniendo. Entonces
empezamos a trabajar con ese tipo de leyes de control. Pero bueno, ya después, mucha gente lo que quería era pues mostrar las habilidades de las leyes de control que estaban ¿cómo se llama? Promoviendo, y las promovían a través de un cuadri. O sea, el cuadri era el pretexto. Si no era un cuadri, era un mini, o era mini submarino u otra cosa, ¿no? No era tan importante el cuadri. Más bien lo que querían era vender un tipo de ley de control. Entonces, nosotros no cambiamos mucho esas leyes de control. Lo que sí sucedió es que, digamos, el cuadrirotor está muy ligado a lo que se llama el modelo PIVTOL, el modelo de Planar Vertical Takeoff and Landing, o sea, el vuelo vertical sobre el plano de un sistema compuesto de dos motorcitos. Ese es el famoso PIVTOL. Entonces, el control de un PIVTOL, ha habido muchos controles, pero ya controles realmente que estabilicen en forma global y que nos ese tipo de sistemas, que son sistemas subactuados, digamos, que tienen dos motores, pero que se mueven en 3 dimensiones, en un plano de 2 dimensiones, más un giro. Entonces, no hay tantos controles que lo hagan, que controlen bien todo eso. Entonces, es decir, que hemos desarrollado varios algoritmos para probar estabilidad de estos controladores. Últimamente, por ejemplo, hice un artículo para demostrar que uno de estos, que un controlador ¿cómo se llama?, de saturaciones anidadas puede estabilizar globalmente a un PIVTOL. Es un artículo que acaban de aceptar en el IJC. Hace como un mes. Tardó mucho tiempo, ¿no? Porque es largo el condenado. El algoritmo de control es muy sencillo, pero la demostración es muy larga. Y por el contrario, existen no muchas otras leyes de control, yo diría otra o otras dos, leyes de control muy complicadas, y bueno, y también con una ley, con una prueba de estabilidad también muy larga. Entonces, es un artículo que va a salir no sé cuándo en el International Journal of Control. Entonces, hemos trabajado con ese control, pero bueno, ya hemos desarrollado otros controladores. En cierta forma, la publicación en este tipo de cosas a veces viene de eso, de tratar de ver esto como una especie pues de planta particular, no lineal, y luego desarrollarle diferentes algoritmos de control pues que exploten, que puedan controlar este tipo de plantas. Muy bien. Muchas gracias por tu experiencia, Rogelio. No, pues por nada. Es un placer. Bueno, esperemos que de algo les sirva todo eso. No, creo que ya nos extendimos un poquito. Si me permiten un breve comentario, nada más para cerrar la pregunta de Héctor, de lo último que he visto que han estado aplicando en el grupo de Rogelio. Me parece que han estado usando control por modos deslizantes, algo ahí de predictivo y algo ahí bueno, Rogelio es experto en control adaptable. Por ahí Perla tiene arriba la mano. Si tienes una pregunta breve, Perla, si no, pues no sé si Rogelio nos quiera dejar su correo para que lo puedan contactar. Como guste, claro. No sé si tengas tiempo, Rogelio, de responder una última pregunta. Sí. Lo dejamos a tu criterio. Sí. Adelante, Perla, si quieres hacer tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Es un comentario muy breve. Nosotros agradezco este foro. Nos dedicamos a la robótica educativa. Entonces me interesaba muchísimo entrar justamente pues para actualizarnos, para estar viendo este tipo de soluciones que están ofreciendo, y trabajamos en comunidades rurales. Por eso me voló tu artículo del agave, porque justo en estas comunidades rurales
estamos buscando soluciones tanto en la agricultura como en la ganadería para estas personas que no tienen recursos. De verdad, me encantó. Por favor, sí comparten nuestros datos. También saludo al doctor Murrieta, que ya tengo el gusto de conocerlos, que en algún momento también ya nos aportó muchísimo al centro. Y ya hasta me dieron ganas de estudiar la maestría. Gracias. Muy bien, muy bien. Adelante. Bueno, o sea, mis datos, R. Lozano, o sea, Rogelio Lozano, pero bueno, nada más la R. R. Lozano, @ y entonces es que hds.utc.fr. hds.utc.fr. No, se los dejamos ahí en el chat para quien guste contactar a Rogelio. Muchas gracias, Sí. Rogelio, por la, Y lo por que... la breve reseña histórica, ¿no? Ah, pues sí, me fui de más. Bueno, Perla, No, claro que me interesa mucho lo que comentaste, sobre todo que no sé si te dijeron, pero nosotros nos evalúa en el SNI nos evalúan, pues sí, la implicación en la comunidad. Entonces todo lo que estás diciendo es muy importante. Sí, muchas No sé, gracias. Estamos en contacto. ¿está bien? Bueno, nos da gusto que este haya sido un foro, que este también sea como un foro para generar este tipo de colaboraciones. Ojalá que se puedan concretar. Sí, Agradecerle nuevamente a Rogelio, qué bueno que nos aceptaste la invitación. Esperemos que algún día sea presencial, claro, antes del ocaso del universo, decía ¿verdad? por allá. Está bien. Pues si te parece, Rogelio, cerramos aquí el Sí, ciclo. Cualquiera, ahí está tu correo si alguien te quiere contactar. sí, encantado. También invitarte y a tu grupo a colaborar más con CIMAT. Hay expertos también de la parte de visión. Ok, Si necesitan apoyo en esa parte, en Guanajuato hay varios colegas que se dedican a esa parte. También hay gente que hace planificación de movimiento, que yo sé que también les interesa. Y bueno, agradecerles a todos su presencia, reiterarles la invitación a participar en la convocatoria de admisión de la maestría en robótica que estamos abriendo en Zacatecas. Si conocen algún interesado, son bienvenidos. Aquí tenemos el flyer de la convocatoria. Los invitamos a mándame. revisar nuestras páginas. Claro que sí, claro que sí. Se los compartimos y pues también si hay posibilidad de colaboraciones, excelente. Hugo, no sé si tengas por ahí el registro, la liga del registro, por si alguien quiere registrarse y recibir información, que pueda Sí, ahorita la hacerlo. subo. Y finalmente invitarlos. Mañana tenemos otra plática. Mañana me parece que tenemos a Seth Hutchinson, que es presidente de la RAS, de la Automation Society. Entonces, pues invitarlos a participar. Mañana tenemos a Seth Hutchinson, martes a las 12 p.m. Entonces, están invitados, ya saben, es gratis, es abierto. Si conocen gente que pueda estar interesado, también Rogelio, si quieren invitar al grupo de la UMI o de la UTC, pues son bienvenidos. Y bueno, creo que sería todo. Muy bien, Diego.